ya habíamos definido seguramente que las enfermedades que produce o las infecciones que produce el adenovirus es primero de las vías respiratorias, desde los resfriados comunes hasta eventualmente neumonías, que es más infrecuente, ¿no? Conjuntivitis, ¿no? En ojos, obviamente, cistitis hemorrágica y gastroenteritis, ¿no? Entonces, básicamente esas son las 4 patologías. Y aparte, ¿no? Habíamos dicho que el adenovirus, a diferencia de otros virus, tiene la propiedad, si ustedes quieren, de ser resistente, ¿verdad? ¿Y por qué es resistente? Porque es un virus desnudo, ¿verdad? No tiene envoltura. Y los virus desnudos habíamos dicho que son virus más resistentes a todo tipo de cosas, ¿no? Agentes físicos, agentes químicos, etcétera, etcétera. Entonces, por ese detalle, al ser un virus resistente, nosotros lo podemos manipular genéticamente y no matarlo, digamos, ¿no? Y eso nos ayuda en la terapia génica para descubrir vacunas, ver qué alternativas de cura para el cáncer puede haber, no solo para el cáncer, sino otros tipos de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Su genoma, ¿no? Ya sabemos que es ADN bicatenario, ¿no? Compuesto, un ADN bicatenario compuesto de 36,000 pares de bases, ¿no? Este ADN bicatenario es lineal, ¿no? De todas maneras. Más o menos el adenovirus codifica entre 30 y 40 genes, habíamos dicho. La particularidad de su genoma, ¿no? Es que tiene una proteína terminal, a diferencia de otros virus, ¿no? Que no la tienen. Esta proteína terminal básicamente se usa para unir, ¿no? A enlaces covalentes. ¿Y de qué nos sirve? ¿No? Para, lógicamente, la replicación, ¿no? Para la replicación. Habíamos dicho también que el virus puede codificar el ADN polimerasa, además de otras proteínas antigénicas, ¿no? Para facilitar su crecimiento y el escape inmunitario. ¿Qué significa esto? Que no pueda ser reconocido por nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Los genes más importantes los tenemos acá, ¿no? Y el E1A teníamos aquí, ¿no? Que básicamente activa la transcripción genética vírica, es decir, le ayuda en su replicación, se une al supresor de crecimiento celular, habíamos dicho que tiene la capacidad de transformar o moldear a la célula a su gusto, ¿no? Entonces no deja que crezca la célula y por ende no deja que muera la célula, ¿no? Eso es gracias a esta proteína, ¿no? PL05RB. Que estimula la transformación justamente de la célula, ¿no? Altera su crecimiento, evitando que crezca justamente, evita que la célula crezca, pueda envejecer y pueda morirse, ¿no? ¿De qué le sirve? Ya hemos dicho, ¿no? Le sirve de que el virus dentro de la célula, de esa célula joven de por vida, puede vivir también todo lo que quiera el adenovirus, ¿no? Sin ser reconocido por nuestro sistema inmunológico. Inhibe la activación de los elementos de respuesta del interferón. El interferón es una sustancia que nuestro organismo produce para destruir células malignas y para destruir virus. Principalmente los interferones destruyen esas dos cosas, ¿no? Células malignas, o sea cancerosas, y virus. El adenovirus tiene la capacidad de inhibir la activación de este interferón, ¿no? El E1B, el gen E1B, se une al supresor del crecimiento celular, lo mismo, ¿no? Y una proteína súper importante, la P53, va a estimular al igual que la otra, estimula la transformación en la célula, inhibiendo ya no solo el tema del crecimiento, sino inhibiendo la apoptosis, es decir, la muerte celular, ¿no? Básicamente estas son las más importantes y aquí tenemos toda la descripción y función de cada una de ellas de todas maneras, ¿no? Dentro de la patogenia sabemos que la transmisión es por gotitas respiratorias o gotitas de fluge, ¿no? Cuando se da este tipo de transmisión por gotitas de fluge, entonces, ¿qué es lo que causará? Básicamente resfriados comunes o infecciones respiratorias, ¿no? También puede transmitirse por contacto directo. Cuando se transmite por contacto directo, básicamente lo que se produce es la conjuntivitis, ¿verdad?
el contacto directo, ¿qué significa? Que yo con mi mano llena de adenovirus, ¿no? He saludado a alguien con adenovirus, llevo mi mano a mi ojo, me froto el ojo y le contamino de conjuntivitis. Ese es contacto directo, ¿no? Y una última vía de transmisión, perdón, es la vía fecal-oral. Si se da transmisión por esta vía fecal-oral, obviamente vamos a tener gastroenteritis, ¿no? Gastroenteritis por adenovirus. Básicamente, ¿no? Entonces, el adenovirus es uno de los tantos virus que va a tener la capacidad de 3 tipos de infección, ¿no? Una infección latente, una infección persistente y una infección lítica, ¿no? Y básicamente el virus puede pasar de un estado latente a un estado persistente. ¿Cómo lo hace? Ya hemos dicho, ¿no? Tiene la capacidad de no ser reconocido por nuestro sistema inmunológico, por ende no lo matan, no lo pueden matar, entonces es una infección latente. El virus permanece vivo, en este caso, en la célula, ¿verdad? Y cuando infecta, ¿no? ¿En qué lugar se da este estado de latencia o en qué lugar se permanece en infección latente? En los tejidos linfoides, lógicamente. ¿Cuáles son los tejidos linfoides? Las adenoides, ¿no? Que será que se ubica entre la nariz y el pabellón auricular, ¿no? Las amígdalas, obviamente en la cavidad oral, las placas de Peyer en el intestino delgado. Todo esto son tejidos linfoides, entonces ahí se quedan con estado latente. ¿Y cuándo deciden infectar al organismo? Cuando el paciente está inmunosuprimido o inmunodeprimido, ¿no? Entonces le bajan las defensas al paciente y se reactiva. Esta reactivación ya la conocemos como infección persistente, ¿no? Y se da una infección persistente por adenovirus, ¿no? Es decir, me curo, me vuelvo a enfermar, me curo, me vuelvo a enfermar, me curo, me vuelvo a enfermar, ¿no? Lógicamente, los anticuerpos son importantes en la resolución de las infecciones y principalmente nuestros anticuerpos solo pueden intervenir en la resolución de las infecciones líticas. ¿A qué nos referimos con infección lítica, no? Es la típica infección común y corriente. Cuando un virus, en este caso el adenovirus, invade una célula, la mata, ¿no? Y nuestro sistema inmunológico puede reconocerlo, ¿no? Y ataca al adenovirus y termina matándolo, ¿verdad? Se entiende, ¿no? Entonces, esa es una infección lítica, ¿no? Que va a producir lisis celular, ¿no? Va a romper la célula, por ende nuestro sistema inmunológico lo va a reconocer y va a acabar con el adenovirus, ¿no? Entonces, en este caso sí funcionan los anticuerpos, pero en el estado o infección latente y persistente, no, ¿verdad? Y ya lo hemos explicado por qué. Habíamos dicho, ¿no? Es un virus bastante resistente a la desecación, a los detergentes, al ácido, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos 6 serotipos de adenovirus, ¿no? Entre el 5 y el 10% de las infecciones pediátricas respiratorias, ¿no? Están provocadas por los adenovirus 1, 2, 5 y 6, ¿no? Y bueno, lógicamente los niños infectados van a eliminar el virus durante meses, ¿no? Después de la infección. ¿A qué nos referimos? A infección persistente, ¿no? Y eventualmente los adenovirus también sabemos que producen el 15% de todos los casos de gastroenteritis. Muy bien. Después, bueno, básicamente ya habíamos señalado qué enfermedades va a producir. Si el medio de transmisión son gotitas de fluge, va a producir, y hemos dicho, ¿no? Enfermedades o infecciones respiratorias, básicamente, ¿no? Si es por vía contacto directo, ¿no? Entonces lo que va a producir son conjuntivitis. Y si es más bien fecal oral, producirá gastroenteritis. En pacientes inmunosuprimidos también pueden darse otras enfermedades y llegar a generar infecciones exantemáticas en órganos genitales o generalmente esto se da en niños
o en los pliegues cutáneos, ¿verdad? Dando ese tipo de lesiones que estamos mostrando. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Obviamente en el análisis directo del virus, ¿no? Podemos utilizar la reacción en cadena, la polimerasa, podemos utilizar la serología buscando los anticuerpos y los antígenos que produce el virus, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Lo más importante para la prevención es el lavado de manos y es muy fácil, ¿no? Hay bastante incidencia de conjuntivitis en personas que van a las piscinas, ¿verdad? A las piscinas públicas, ¿no? Entonces, si estas no están bien cloradas, obviamente, ¿de qué nos contagiamos? Y al día siguiente estamos con nuestro ojo rojo después de haber ido a la piscina, es porque no estaban bien cloradas, ¿verdad? Entonces, eso se recomienda lógicamente. Bueno, no nos vamos a detener en el tratamiento y no nos olvidemos que habíamos dicho, ¿no? El adenovirus podemos modificarlo a nuestro antojo, ¿no? Por ende, lo usamos en terapias génicas, le quitamos, acortamos su ácido nucleico, alargamos su ácido nucleico, cambiamos sus proteínas y qué sé yo, ¿no? Todo eso podemos hacer con el adenovirus y usarlo para que podamos buscar ciertas curas de enfermedades, ciertas vacunas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, entonces, eso en cuanto a adenovirus, con eso habríamos completado el...